Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy, a nombre propio y de los senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Meli Romero Celis, sometemos a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es la primera frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones, la cual se traduce en el acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o de cualquier otro tipo que le permitan tener una vida digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad. Cabe señalar que nuestro país ha ratificado diversos instrumentos, dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y el Convenio 159 de la OIT, la cual mandatan al Estado mexicano el llevar a la práctica el principio de inclusión más allá de una mera opción técnica, al fin de lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo desarrollo, buscando en todo momento que sean mirados por sus potencialidades y no por sus deficiencias, resultando en un cambio en la cultura de nuestro país. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido considerada como el primer tratado importante sobre los derechos humanos del siglo XXI, lo cual establece en su artículo 27 que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos, accesibles a las personas con discapacidad. Datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial para la Salud en el Banco Mundial, refieren que las personas con discapacidad representan aproximadamente 1,000 millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de las personas con alguna discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado y en comparación con las personas sin discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente, la cual es clave para reducir la pobreza extrema. De acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, en México hay cerca de 8 millones de personas. Estimaciones del Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, de las cuales 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 1.7 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Datos del INEGI señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años y más en nuestro país es del 39% en comparación con el 65% de la población sin discapacidad. Es decir, que 26 puntos porcentuales es menor, lo cual evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral. De las personas con discapacidad que declaran trabajar, cerca del 60% ganan menos de 2 salarios mínimos. La reforma constitucional del junio de 2011 representó un parteaguas en la promoción, protección y respeto a los derechos humanos, al establecer en su artículo primero que queda prohibida toda discriminación, dentro de ellas las motivadas por algún tipo de discapacidad,
que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Durante los últimos años, diversos países de Iberoamérica han asumido el compromiso de legislar en pro de una plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio. En el último decenio, el avance de las políticas de empleo en el sector público para las personas con discapacidad en Iberoamérica ha sido notorio. El 75% de los países iberoamericanos cuentan con marcos jurídicos que establecen cuotas que van desde el 2% al 5% de las plazas de nueva creación destinadas a las personas con discapacidad en la administración pública. Asimismo, el 55% de ellos ha contemplado en marcos normativos beneficios tributarios o mecanismos fiscales y crediticios preferentes para los empleadores privados que cumplan una cuota de plazas para personas con discapacidad. Tal es el caso de nuestro país, que contempla en el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que los patrones que empleen a personas con 80% de discapacidad pueden reducir sus ingresos el 100% del impuesto sobre la renta del trabajador, mientras que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público se da una preferencia a empresas que tengan al menos el 5% de personas con discapacidad. Cabe resaltar que entre las líneas de acción contempladas en el objetivo tercero del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se busca no solo asegurar su inclusión en la administración pública en los 3 órdenes de gobiernos, sino además el garantizar el 3% de las vacantes laborales existentes en la administración pública que sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad. El trabajo es un derecho constitucional, sin embargo, para las personas con discapacidad las oportunidades de empleo no son siempre accesibles para poder obtener ingresos necesarios para sobrevivir. Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca reformar diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a fin de poder establecer como una obligación de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal a preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad a las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Asimismo, se busca establecer una cuota mínima del 3% del total de la nómina personal en áreas de administración pública, esto como una medida positiva y compensatoria a favor de la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera.